Hola Rosy, en este espacio hablaremos sobre los insumos que el área de psicología debe de brindar a la autoridad para que ésta determine medidas de protección adecuadas que tomen en consideración todos los aspectos de vida de un niño, niña o adolescente. Pero ¿por qué la autoridad debería de considerar todo el contexto de un niño y no solo remitirse o reducirlo a la litis planteada? Sí, Luisa, mira, primero es importante destacar que existe la obligación general del Estado de proteger, de respetar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, toda autoridad pues tiene la competencia de implementar medidas especiales de protección para proteger estos derechos, ¿sí? Existe la obligación reforzada del Estado de garantizar, de respetar y proteger los derechos. Aún, digamos, en aquellos casos donde existe el riesgo o peligro y que no forme parte directa de la litis que está conociendo la autoridad, existe la obligación de también proteger esa situación. Por ejemplo, en el caso de un niño que está sufriendo violencia familiar, el niño pues tiene 7 años de edad, la autoridad tiene que conocer todo el contexto, es decir, todo el entorno de vida del niño para poder aplicar medida de protección exactamente, ahora sí que adecuada al caso concreto que se le está llevando. Pero vayámonos un poquito más atrás, Luisa. ¿Sabes qué es una medida de protección? Sí, las medidas de protección son acciones temporales que determina una autoridad para proteger de manera inmediata o urgente a una niña, niño o adolescente. Estas medidas deben de contemplar aspectos psicológicos, sociales, físicos, económicos, culturales, etc. Así es, Luisa, efectivamente. Las medidas de protección son las acciones que realiza la autoridad competente cuando se producen amenazas o violaciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Y esto es con el objeto de preservarlos o bien en su caso restituirlos. Ok, pero ¿cómo la autoridad podría obtener esa información? Es decir, ¿cómo un juez, por ejemplo, podría saber cuáles son las necesidades particulares de un niño o niña? ¿Cómo el juez o la autoridad se entera de esta información? Bueno, aquí es importante la intervención del especialista en materia de psicología. El especialista tiene, digamos, como de los contactos más inmediatos con el niño y con la familia. Por lo tanto, en la sesión que tenga con el niño, tendrá que anotar toda la información que el niño le está dando. Obviamente tendrá que estarlo escuchando atentamente, tendrá que oír todo el dicho del niño y recopilar la información que es de utilidad para la autoridad. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso de violencia familiar que mencionas, ¿sería útil para la autoridad conocer si el niño asiste a la escuela? ¿Esa información sería de utilidad para determinar medidas de protección? Sí, es importante que la autoridad conozca que estén respetando todos y cada uno de los derechos del niño, como lo es en este caso el de la educación. Para la autoridad es importante conocer si el niño asiste a la escuela o no, porque bueno, de ahí va a determinar la ubicación de la escuela y conforme a ello pues los familiares alternos que puedan hacerse cargo de los cuidados temporales del niño mientras se resuelve su situación y que estos pues lo estén llevando a la escuela. Ok, entonces el juez no solo tendría, o la autoridad no solo tendría que conocer si el niño asiste a la escuela y la ubicación de la escuela, también tendría que conocer quiénes son estos familiares alternos que pudieran brindarle los cuidados y atenciones mientras se resuelve el juicio. Sí, claro, y no solamente los familiares alternos, sino también los adultos significativos. Con esto estamos, pues digamos, respetando el principio de la menor separación de la familia, se está tomando en consideración la opinión del niño y en su momento, bueno, bien, con todo esto obviamente se está atendiendo al interés superior de la infancia. Ok. ¿Y qué otra información debería de conocer la autoridad para dictar medidas de protección integrales? Ok, bueno, acuérdate, Luisa, que para que se pueda implementar una medida de protección adecuada al caso, la autoridad tiene que tener todos los aspectos, digamos, sociales, psicológicos, físicos, económicos, culturales del niño. En su caso, el especialista tendrá que indagar desde la edad del niño, si asiste a la escuela, quiénes son sus familiares alternos,
quiénes son los adultos significativos para él, de qué religión es, si realiza alguna actividad recreativa, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, en su caso si hay alguna condición particular sobre su cultura, sobre sus costumbres, en fin. Aquí hay que resaltar que si el niño refiere que existe o se encuentra en una situación de riesgo, daño o peligro, pues el psicólogo o la psicóloga tendrán que informar de manera inmediata a la autoridad y a su vez la autoridad tendrá que evitar o hacer cesar esa situación y pues no importa que se trate de un inicio siempre y cuando pues se tenga la información recabada y que la haya proporcionado el niño. Ok, y ¿cómo la autoridad va a poder obtener cómo el psicólogo va a obtener toda esta información? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Bueno, pues hay que diferenciar entre un psicodiagnóstico y un diagnóstico general de la situación del niño. En el primero, pues tiene como objetivos conocer las afectaciones psicoemocionales del niño. Esto puede llevar varias sesiones, por lo tanto, pues se puede prolongar en semanas. A diferencia de obtener la información general del niño, pues se puede llevar en una sesión, porque es recabar la información que hemos venido comentando. Además, hay que tomar en cuenta y tenemos que considerar que una medida de protección se debe de aplicar de manera inmediata y urgente. Muy bien, ok, entonces para hacer un recuento rápido. Me dices que el psicólogo debe de realizar un diagnóstico sobre la situación general del niño y su familia, incluir toda esta información en un informe, también incluyendo la información relevante que pueda ser de utilidad para que el juez dicte medidas de protección, digamos, integrales. Así es, toda la información necesaria. Incluso me ocurre si el niño refiriera, le tengo miedo o no quiero estar con mi tía Carmen, el psicólogo tendrá que agregar esa información a su informe para que pues la autoridad sepa cómo pues a actuar. Ok, y ya me has dicho qué información debe de contener este informe, pero ¿cómo se presenta este informe a la autoridad? Bueno, este informe se tiene que presentar de manera o en forma escrita, ¿sí? Y aquí el psicólogo o la psicóloga podrán emitir también recomendaciones o sugerencias a la autoridad de, por ejemplo, quién, dónde o cómo se van a tener los cuidados temporales del niño. ¿Sí? Por ejemplo, regresando a este caso hipotético que hablábamos del niño que es víctima de violencia familiar, si resultara que ambos padres son generadores de violencia y en la sesión le dijo al psicólogo que él quiere mucho a su abuela materna, que siente gran apego hacia ella porque ella lo cuida, lo protege, entonces el psicólogo tendrá que informar a la autoridad y a su vez recomendar y sugerir que el niño pueda quedar bajo los cuidados temporales de la abuela materna en lo que se resuelve su situación jurídica. Digamos, si este mismo niño refiriera que ya tiene tiempo que le duele la garganta, que sus padres no lo han llevado al doctor, entonces también el psicólogo podrá sugerir a la autoridad que se atienda médicamente al niño y la autoridad tendrá que obligar a los padres a que lleven al niño al doctor y le den seguimiento a su tratamiento. Ok, entonces también en este caso el psicóloga podría recomendar a la autoridad medidas de protección como por ejemplo enviar a los padres a terapia psicológica o que las visitas que se tengan con padres e hijos sean visitas supervisadas o tal vez en algún caso pues evitar el contacto por el momento mientras se resuelve el proceso, el juicio. Sí, efectivamente. Son todas aquellas que sean para proteger pues adecuada y integralmente al niño. Ok, y regresando de nueva cuenta al informe, me has dicho que este informe debe de contener ya la información que ha recogido de realizar el diagnóstico de la situación general del niño y de su familia, ha incluido también información que sea de relevancia para la autoridad. También en este informe puede incluir sus recomendaciones o sugerencias para dictar medidas de protección. ¿Y ya con esto habría terminado la intervención del psicólogo? No, el psicólogo sigue siendo una pieza clave para poder darle como seguimiento a la medida de protección. Es decir, ver si efectivamente se están respetando los derechos del niño
O puede ser que quizás las condiciones del niño hayan cambiado y por lo tanto sea necesario modificar la medida de protección. Esto pues lo informará a la autoridad y esta tomará las cartas en el asunto. Por ello es que sigue siendo importante la participación, la intervención del especialista en materia de psicología que va a estar llevando las sesiones con el niño. Ok, sí tienes toda la razón, Rosy. El seguimiento es indispensable para conocer si estas medidas de protección están protegiendo de manera efectiva todas las esferas de vida del niño, niña o adolescente. Y también pues estas medidas de protección serán diversas, diferentes, dependiendo de las particularidades de cada caso. Sí, efectivamente, las medidas pueden ser diversas porque tenemos desde que las que están en el marco normativo, ¿sí? Que son, por ejemplo, la cancelación o suspensión de convivencias, está la prohibición del agresor o de la agresora de entrar al domicilio donde se encuentre la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima, el establecimiento de vigilancia policíaca en el domicilio pues de la víctima, acompañamiento de la víctima para recoger documentos, objetos personales, entre otras, ¿no? Pero hay que recordar que tratándose de niños, niñas y adolescentes, existe la obligación reforzada del Estado de implementar medidas oficiosamente. Y estas medidas pueden ir, de ejemplo, a obligar a los padres a que registren o lleven los trámites de identidad de sus hijos, que tomen terapia psicológica, que respeten el derecho de recreación de sus hijos, ya sea incorporándolos a algún programa del DIF o algunas actividades como el Boy Scouts o algunas que existan en la colonia, clases de pintura, clases de música, etc. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que son las medidas de protección en relación a la infancia. Ok.